Inter, justo me conecté con la biomimesis, que es como lo tradujimos en español. Entonces, Ahorita ya está bastante extendido, ya hay grupos en muchísimos países. Cuando empezamos éramos pocos de los extranjeros que estaban trabajando con el Biomimicry Institute. Y bueno, y a su vez, trabajando con eso un par de años después, eh, entré en contacto con otra teoría de diseño que deriva de una escuela de pensamiento, que es el pensamiento regenerativo, em, el cual deriva en la posibilidad de diseñar el mundo, hacer un diseño y hacer procesos de desarrollo que tengan la característica de regenerar el sistema en el que estamos. El diseño y desarrollo regenerativo es parte de una hipótesis que es muy interesante que una teoría de diseño emane desde un planteamiento hipotético. Y ujú, es que la hipótesis, porque entonces pues ¿qué se hace con una hipótesis? Pues haces ejercicios o experimentos para ajá, comprobarla o rechazarla, ¿no? Y para validarlo entonces, o refutarlo, para así. validarla o refutarla, entonces es bien interesante que una teoría de diseño te propicie el, a ver, ponlo en práctica y a partir de ponerlo en práctica demostremos si sí o si no, y la hipótesis es que todo diseño humano tiene el potencial de contribuir a la regeneración del lugar en el que está. Entonces es Mm, interesantísimo, ¿no? Todo cañón. diseño humano es la ciudad, es las calles, es la ropa, es las escuelas, es las dinámicas económicas, las tienditas de la esquina, los productos, los embalajes, todo diseño humano tiene el potencial de tener un efecto, en vez de dañino, un efecto de carácter regenerativo en el lugar en el que está. Y Oh, es interesante porque agarra el diseño y lo expande, es decir, el efecto que tiene tu diseño tiene que ser observado hacia un sistema de orden mayor al cual llamamos lugar. Y el lugar es una entidad particular y es un sistema socioambiental hacia el cual está dirigido el diseño y desarrollo regenerativos. Esto, pues estudiándolo, sobre todo es algo que se estudia y se practica los últimos 15 años y pues hemos hecho varias cosas. Yo abordo una consultoría que tengo, procesos de diseño, de educación, de, de consultoría pues, diseño arquitectónico, ingenieril, artístico, del diseño. Entonces, desde estas dos teorías principalmente. Sobre todo el pensamiento regenerativo, porque me ayuda a diseñar procesos a partir de los cuales podemos tener diseños que aumenten, bueno, principalmente que estén dirigidos hacia el potencial, no solo hacia la resolución de problemas. claro. Em, y pues eso es un poco un resumen corto de lo que platicabas. Y pues bueno, en torno Wow. a esto me he dedicado, pues casi toda mi vida he estado con un pie en dinámicas de educación, eh, desde chico, en la adolescencia, en campañas de alfabetización, y de ahí derivó en talleres para niños durante un rato, o sea, para infancias, como con dinámicas lúdicas en plazas públicas, y de ahí derivó más como específicamente ya una docencia universitaria, y pues no he dejado de dar clases y ahora desde la dirección, estoy en Isla Urbana desde hace 8 años y desde la Dirección de Educación Socioambiental y Sensibilización buscamos generar contextos en donde podemos pensar de formas distintas, sobre todo uno para que las decisiones provoquen diseños que cambien el mundo y nos permitan mejorar las condiciones en las que habitamos todas y todos. En este sentido, preparé una presentación para poderles platicar más a detalle el caso específico de Isla Urbana, respecto a cómo vemos el problema, cómo nos aproximamos a él y cómo desde el emprendimiento que emergió este año está cumpliendo Isla Urbana. Y justo Jessica, hay una simpleza bien interesante en Isla, que creo que la describiste muy padre hace ratito y que es algo que nos gusta
sentir como una dinámica compartida en la organización. Y creo que emerge de la simpleza de la respuesta que Isla Urbana a través de la tesis, porque esto emergió por una tesis de licenciatura, de la tesis de Enrique y de Renata, de la simpleza con la que ellos dieron respuesta a un problema muy específico. Entonces, déjame, voy a compartir pantalla. Por favor, siéntete libre de, si ya le dimos permiso a equipo, de compartirnos tu presentación. Claro. Pues me parece súper interesante, es fascinante. Bueno, los dos enfoques me parecen además muy afines a pues, el paradigma que nos tiene hoy aquí, que es la innovación social, porque además tanto la biomímesis como el pensamiento regenerativo, por lo que nos cuentas, pues son inminentemente interdisciplinarios y sus áreas Ujú. de aplicación son múltiples, ¿no? Entonces, pues como que parecen, digamos, con estos límites creativos y éticos, pues como paradigmas muy abiertos a la creación y a la propuesta. Suena súper, Sí, súper justo. afín a nuestra S- perspectiva. Ah, qué chido. Sí, no, y sí lo son, y son profundamente transdisciplinarias. O sea, pues Biomimicry plantea, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para solucionar, tener diseños que ahorren energía, ahorren material y sean altamente funcionales, que es un principio de las, bueno, es un patrón observado digamos, el diseño natural. La naturaleza en realidad no diseña porque no hay una intencionalidad en los procesos evolutivos, pero pues lo que te dice es, primero júntate con un biólogo y con un chorro de más gente, ¿no? Entonces sí hay una como intrínseca condición transdisciplinaria en todas estas teorías y en estas disciplinas que están dentro del marco del diseño ecológico y pues que hablan de que tenemos que romper los hilos de conocimiento, tenemos que platicar mucho, generar muchos diálogos, no solo entre las personas que han dedicado su vida a pensar sobre lo mismo que nosotros la hemos dedicado, sino con otras personas que piensan en otras cosas. Y que en mayor o menor medida, pues yo creo que iremos descubriendo cosas juntos. Lo que sí les aseguro es que las dinámicas transdisciplinarias lo que más generan es aprendizaje, porque uno aprende de todas las demás disciplinas y acabas incluso generando lenguajes híbridos, hibridaciones de lenguajes de estos silos profesionales que se empiezan a mezclar. A mí me pasó, estaba yo todavía estudiando la carrera, pero ya estaba como teniendo interacciones justamente con arquitectos y así, Claro. y pues forma del lenguaje el lenguaje y la forma en la que empiezas como a utilizar un lenguaje, digamos, más especializado en unos temas que no son tus áreas, pero porque lo empiezas a entender a través de la interacción con otras disciplinas por el hecho de querer resolver una cosa o solucionar o diseñar, ¿no? Entonces es muy nutritivo el camino transdisciplinario y pues sí, estas dos teorías están como en el centro, tienen al centro eso. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla para empezar nada más. Si me pueden indicar si ya se está, Ya, ya la ya, podemos ver. perfecto. Gracias. Pues, no, gracias a ti, Jessica. Gracias a todas y a todos. Y pues empecemos. Quiero platicarles poco cómo estamos viendo las cosas, de dónde vienen las cosas, por lo cual Isla Urbana estamos trabajando muy arduamente, con muchos proyectos y con mucha energía para resolver pues una grave situación que nos aqueja y que nos enfrenta y que nos atañe a todas y a todos los ciudadanos. Y pues la idea es poder generar sociedades, comunidades más bien sostenibles, en particular en el tema hídrico, con lo cual pues podamos mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Y pues hablando del agua, pues tenemos que ver cuánta agua hay, ¿no?
Si bien nuestro planeta tiene muchísima agua, no toda esa agua está en condiciones o calidad para ser utilizada por los humanos. En este sentido, el 97,5% del agua del mundo pues, es agua salada que está en océanos y mares. Eh, y de ahí partimos a un pequeño porcentaje que es el agua dulce, ¿no? De la cual la gran mayoría está en forma de hielo. Y otra gran parte de ella es el agua subterránea, de la cual pues, tiene ciertas dificultades para que podamos acceder a ella. Y está el agua dulce superficial, que es el 0,25% del total del agua del mundo. Entonces, si observamos, es una muy pequeña cantidad, aunque esta pequeña cantidad es muchísima agua, pues, muchísima agua en nuestro planeta. La dinámica en la que nos estamos relacionando con ella y en la que hemos estado, pues sí, usándola, ha generado situaciones de escasez y aparte que esta agua, que no es que haya más o menos agua en el planeta, más bien está ahora en condiciones que hacen que sea menos accesible o menos posible utilizarla para el beneficio no solo de nuestra especie, sino de otras especies en distintas zonas. Y esto tiene que ver con las dinámicas y las formas de consumo que el humano está teniendo sobre el entorno. Es interesante que, por ejemplo, durante el último siglo la población mundial se ha triplicado mientras que el consumo de agua se ha sextuplicado y esto tiene que ver particularmente porque el agua está relacionada con todo. Aumento de población también implica un aumento en los bienes y servicios que consumimos y todos estos están relacionados y asociados al agua. En todos estos hay gastos hídricos. Si no son directos, están tras bambalinas de cada una de las cosas que obtenemos y que hacemos. Y esto pues plantea que en realidad hay un incremento exponencial de la demanda, del uso y por lo tanto, por el mal uso de la contaminación de los sistemas hídricos y del agua que tenemos o con la que contamos. Y esto, pues, en nuestro país es particularmente interesante. Eh, de toda el agua que hay en el país, de la que contamos, digamos, el 77% se va o se utiliza o destina al riego de cultivos, los cuales no todos son para producir alimentos para los humanos, muchos son para producir alimento para ganado, y se va en todas esas actividades. Y de ahí un pequeño porcentaje se destina al 14% a abastecimiento público, que es el consumo de los ciudadanos, y, eh, y de ahí pues un menor porcentaje a producir energía o para hacer que la industria pueda hacer sus procesamientos. Pero algo interesante que quiero que nos fijemos aquí es que está el consumo directo de agua, pero hay consumos indirectos, ¿no? Y es lo que me refería con esto de que atrás de todo hay litros de agua. Por ejemplo, atrás de un jitomate se estima en México que hay por lo menos 12 litros. Para que tú tengas, o sea, un jitomate que tú tengas en tu mano, atrás de él hay 12 litros que fueron gastados, utilizados, ¿no? Por ejemplo, para un huevo hay 135, un huevo. ¿No? Entonces, y así para el café y para la carne y la lechuga y todo. Entonces, cuando sacas la huella, esto se le llama huella hídrica, que es todo el agua que está atrás de las dinámicas y hábitos que tenemos para sostener el modo y la forma, sobre todo el modo de vida y el estilo de vida y la forma de vida que tenemos, pues nos hace reflexionar qué tanta es el agua que en realidad necesitamos para tener unas condiciones adecuadas, ¿no? Y esto lo platico porque hay una varianza enorme respecto a la disponibilidad y a la posibilidad de tener agua que nuestra sociedad ha dado a los distintos integrantes de la sociedad. Hay personas que no tienen posibilidades de gastar agua porque tienen un aporte diario muy pequeño, porque viven en zonas altamente marginadas, y por el contrario, hay personas que tienen gastos excesivamente grandes de derroches, ¿no? Hídricos que superan los pues 1,000 litros diarios, ¿no? De consumo directo, ¿no? Más imagínense todo lo que está atrás de todas las cosas que consumimos. Entonces, el consumo es un asunto importante, no solo en el tema del agua, sino en todos los temas que ahorita nos aquejan y es importante detenernos a reflexionar eh, sobre el consumo y después de esa reflexión ponernos a evaluar
cómo es el consumo personal que tenemos y entonces cómo lo podemos modificar. Todos tenemos chamba que hacer en este respecto. Eh, entonces, particular en México, Ciudad de México, que es donde estamos establecidos, pero el país, ¿no? Pero Ciudad de México gasta en promedio 300 litros diarios por persona. Les digo que este tiene una varianza muy grande, que va desde unos 20, 30 litros diarios en algunas zonas hasta 1000 y tantos litros diarios en otras zonas. Y es interesante plantear que 20 litros de agua son lo que la OMS plantea como mínimo necesario para una persona en una situación de emergencia. 50 es lo que se plantea en un mínimo necesario para no solo sobrevivir, sino tener unas condiciones de higiene mínimas que te sostengan unas buenas condiciones. Y en realidad el estimado eh, para tener, digamos, unas condiciones adecuadas son alrededor de 100 litros de agua diarios por persona, ¿no? Entre 100 y 150 es lo estimado, aunque, por ejemplo, el reglamento de la Ciudad de México plantea que deben de estimarse, asegurarse por lo menos el proveer 200 litros en cualquier construcción. Y aún así nuestro consumo es de promedios de 300, ¿no? Pero aparte hay consumos directos, ¿no? Pues estos litros se suman por los 6 litros de cada descarga del excusado o por cada minuto los 20 litros de la regadera. Entonces nos lleva a pensar, ok, entonces si me tardo 5 o 10 minutos, tengo un gasto, pero si luego ya me estoy tardando 20, media hora con la regadera abierta, pues los gastos se incrementan muchísimo. Y otra vez, ¿no? Los consumos indirectos, ¿no? Por cada una de estas tazas de café, ¿no? Hay aproximadamente 140 litros atrás de esta taza, lo cual, si hacemos una suma, hay varias páginas de huellas hídricas, les invito a que las googleen, hay unas que están hechas y diseñadas para entornos, bueno, y calculadas para entornos latinoamericanos y el mexicano en particular, en donde podemos sacar estas sumatorias y pues, son sorpresas fuertes, pero son necesarias saber para empezar a generar cambios, ¿no? En todo esto el agua está impactada, ¿no? Y bueno, en nuestro territorio, que es si ven nuestro hermosísimo territorio en esta imagen que es la mejor imagen que he visto en nuestro territorio, que la hizo Conavio. Creo que de hecho pueden bajar esta imagen y está el cartel, ¿no? Vemos un territorio hermoso e increíble, lleno de diversidad biocultural, que tenemos que celebrar y sobre todo que tenemos que cuidar y que tenemos que ser responsables como sociedad humana, como parte de la especie humana a la que digamos, nos corresponde la responsabilidad de cuidar el entorno en el que andamos y en el que desarrollamos nuestras vidas. A nosotros los mexicanos nos tocó un territorio profundamente eh, bello, diverso, grandioso, magnífico, con unas condiciones excepcionales para propiciar la vida y su diversidad, ¿no? Em, Dentro de este territorio, en el eje volcánico transversal, hay una serie de cuencas endorreicas bien interesantes, ¿no? Estas cuencas son cuencas cerradas, ¿no? Una de las cuales, por ejemplo, era el que deriva en el lago de Chapala, que era el río Lerma, era una cuenca interior cerrada. Ahorita ya está abierta porque se hizo un trasvase con la cuenca del Santiago, y ahora es la cuenca Lerma-Santiago, y el agua sale allá por el Golfo, por el Pacífico. Pero dentro de estas había otra zona lacustre importante en donde se asienta la Ciudad de México. Esta es una imagen realizada ya hace tiempo, pero muy importante por Tomás Filsinger, un querido, pues sobre todo maestro y colega, que desgraciadamente falleció hace una semana, y que descanse en paz el estimado Tomás Filsinger por todo el trabajo que hizo. Él dedicó muchos años en reconstruir la historia socioambiental de la cuenca de Anáhuac, donde se asienta la Ciudad de México, y nos brindó y desde una generosidad muy grande, tanto para responder preguntas y compartir preguntas, como para trabajar con su material y ponerlo a disposición de la generación de entendimientos, pues generó estas imágenes, ¿no? Y aquí lo que vemos son los 5 antiguos lagos que solían existir en la parte más baja de la cuenca de Anáhuac, que si recordamos, son Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, y que solían juntarse en época de lluvias en un gran espejo de agua,
y que cuando secas, cuando el nivel freático bajaba, pues se separaban en estos 5 reconocibles cuerpos, dejando espacios de, digamos, como pequeños pantanos en el medio, y que tenían unas condiciones excepcionales. Por ejemplo, la zona norte y este eran de carácter salado, y la zona poniente y sur era agua dulce. Entonces, había 2 ecosistemas lacustres distintos conviviendo con distintos recursos y distintas pues fuentes de nutrientes, ¿no? Esto es interesante porque Chapala es el lago natural, es el cuerpo de agua natural más grande del país, y este espejo que solía existir en la cuenca de Anáhuac, pues era casi tan grande como ese, ¿no? En la cuenca de Anáhuac medía 66 kilómetros de norte a sur y alrededor de unos eh, 30 kilómetros de este a oeste, ¿no? Lo cual es un cuerpo de agua enorme, es extensísimo, esto es una locura. Y pues los que habitamos esta ciudad, ¿dónde está ese lago? ¿No? Entonces, Tomás, todas estas imágenes son de Tomás, pero vean la calidad del trabajo que hizo, le agradecemos enormemente a Tomás Filsinger. Este es el año, ¿no? Entonces, él empezó a investigar y vio que pues, para 1350 había poblaciones en las riberas, ¿no? Ya había desarrollos poblacionales y consolidaciones culturales en distintos alrededores del lago, ¿no? Y pues empezó a trazar a ver qué pasó después, qué pasó después, qué pasó después, y da pues unos saltos para explicarnos qué pasó en la cuenca, ¿no? Para 1510, ¿no? Pues ya está el Imperio Azteca, ya está establecido y consolidado, ¿no? Un imperio que de forma muy rápida logró el dominio, ¿no? De la zona, el dominio político-administrativo y la gestión del entorno de la zona, y se erigió como un imperio, el cual llegó a ser uno de los más grandes del mundo en aquel entonces, y que permitió el crecimiento de una ciudad de forma acelerada, y que en menos de 40, 60 años ya estaba consolidado, y que pues desgraciadamente no duró mucho, duró menos de 200 años, alrededor de 200 años, porque pues lo que llegó es que para unos años después de esta fecha hubo una terrible invasión, ¿no? Estuvo la invasión europea, que después de unos siglos empezó a marcar la forma de pensamiento y la forma de tratar el entorno que venía de allá, que se instauró en este lugar, empezó a tener efectos dramáticos y drásticos, ¿no? Se empezó a secar para crecer, para ganar territorio y poder crecer la capital de la ahora, bueno, en aquel entonces virreinato de la Nueva España. Y esto pues siguió sucediendo, ¿no? Esto empezó en 1629. Hubo una enorme inundación que dejó entre 5 y 7, como 6 años inundada toda la ciudad y generó miles de muertos, y parte de esto hizo que se tuviera que, por ejemplo, abrir el Tajo de Nochistongo al norte, y para unos 80 años después de esto, pues ya era el efecto del lago. Para la siguiente, para 1850, ¿no? La dinámica seguía siendo, y ya algunos lagos estaban ya más bien no saliendo por el Tajo de Nochistongo, pero en un proceso de desecación por evaporación, y reduciendo los aportes de agua. Para 1950, mediados del siglo pasado, esta es la imagen. Hace 24 años es esta, y pues esta es la imagen actual. Es del mismo lugar, ¿no? Y nos explica pues una dinámica específica con la cual hemos desarrollado y desde la cual hemos pensado el quehacer y el comportamiento humano. Esto habla de cómo el humano se está comportando, no solo aquí, sino a nivel planetario, y es importante observarlo, ¿no? Tomás nos regala un excelente resumen de este ecocidio. Y ese ecocidio porque no queda menos. Diversos autores tienen distintos datos, pero yo estimo en un promedio mental que queda menos como el 5% del sistema lacustre y ecosistémico que teníamos en este lugar, ¿no? Em, lo, lo interesante, y es un ejemplo icónico a nivel global, ¿no? Esto ha sucedido en todos lados, ¿no? Toda ciudad que sea tan grande para ser relevante actualmente tiene atrás pues, una dinámica de destrucción ecosistémica, ¿no? Pero esta es dramática, ¿no? Eh, y lo curioso de esta es algo todavía más interesante que siempre he visto, y es que los humanos que aquí nos asentamos
hemos logrado construir un sistema que gira en torno a la escasez de agua en un lugar de absoluta abundancia, lo cual es una locura, ¿no? Entonces, y habla de lo ser humano, del diseño y de qué planteamos, ¿no? Em, y pues aquí están las dos imágenes. Eh, y, y pues espero nos haga reflexionar, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que tenemos un sistema de escasez? Pues 30% del agua que abastece a la ciudad viene de un sistema Cutzamala, aquí representado por este tanquecito, que es un sistema de presas, ¿no? Este, que combina, ¿no? El Cutzamala, las presas, con el Lerma, que está por Toluca, que es un sistema de pozos que extraen del subsuelo en otra zona lacustre, la del Lerma. Y después pasamos la Sierra de las Cruces y por gravedad echamos el agua en la ciudad. El 70% se extrae del subsuelo por pozos, ¿no? Y luego eso se desecha, o sea, se utiliza, se contamina y lo desechamos lo más rápido posible porque si no, como esto era un lago, nos inundamos. Y lo sacamos hacia el norte por el Gran Canal, por el canal de desagüe, deriva hacia el río Tula, después llega hacia la presa Endó, ¿no? Ya en Hidalgo, que es la fosa séptica a cielo abierto pues, más grande del mundo porque recibe todo el drenaje de la Ciudad de México. Eso dejamos que se precipite y se asiente todo y después el agüita la utilizamos para regar el Valle del Mezquital, que es un lugar de profunda producción de hortalizas y de comida que nos regresan como lechugas, rábanos y perejil, ¿no? O cilantro. Este, es una dinámica muy interesante, ¿no? Es una zona que tiene niveles de producción únicos porque recibe agua llena de nutrientes que hacen que las plantas crezcan mucho y que por hectárea y por metro cuadrado tengamos niveles de producción altísimos. O sea, la zona del mezquital depende del agua llena de nutrientes que la Ciudad de México le envía y pues es algo difícil de resolver, ¿no? Pero bueno, en esta dinámica, pues vean cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? Aquí está otra lámina. Este es de un proyecto en el que participé y bueno, que hicimos junto con Elias Catán en Taller 13, que es Alma México, un almanaque gráfico mexicano, donde hicimos una serie de infografías de diversos temas para entender dónde estamos, ¿no? Y pues empieza en la presa Tuxpan y vean, a partir de aquí ya tenemos que librar, son 1000 metros de diferencia altitudinal para poder pasar hacia, llegar hacia Toluca y después otra vez un salto para llegar, cruzar la Sierra de las Cruces. Esto gasta la energía similar a la que necesita la ciudad de Puebla, ¿no? Es un enorme gasto energético y económico. Eh, y bueno, y en la ciudad extraemos, ¿no? El 70% viene del subsuelo y por cada 3 litros que sacamos solo permitimos la recarga de uno, ¿no? Entonces, los sistemas están en un profundo estado de sobreexplotación y pues lo que estamos haciendo es que esto no va a durar y fíjense, ¿no? Particularmente, la principal fuente de recarga pues es la lluvia y la lluvia en una pequeña proporción alcanza a filtrarse, pero la mayoría la usamos ¿para qué? Pues para el drenaje. En este modelo de ciudad y de dinámica de conexión con el entorno y de, de conexión con la lluvia y el agua, la lluvia que se convierte en río lo entubamos y lo hacemos drenaje. Y eso es en todas las ciudades, no solo de México, del mundo, ¿no? Hay pocos ejemplos en donde hay ciclos separados de drenaje y de aguas pluviales, lo cual es lo ideal, pero esto tiene implicaciones de infraestructura importantes y de comportamiento humano, ¿no? Exige que o sea, el cambio exige que nos empecemos a comportar de una forma distinta. No podemos nada más pensar que exigir que las cosas cambien, ¿no? Y respecto al agua, pues las cosas que cambian, que es necesario cambiar, pues son profundas, ¿no? Em, en esta dinámica de sobreexplotación, pues en la Ciudad de México está generando un fenómeno también muy interesante, pero también muy grave, que es el de los hundimientos diferenciales, ¿no? Aquí pueden ver la línea de los balcones de estas casas en el centro histórico de la Ciudad de México, como hay distintos hundimientos y distintas altitudes que se van generando, y esto es porque la presión que genera el agua contiene
que está contenida en los distintos acuíferos, va conteniendo las rocas y una vez que se seca, bueno, una vez que se va el agua, el material pétreo de esas zonas, por sus características y su historia geológica, se vuelve como un polvorón. Es imposible, una vez que se seca, y no, aunque lo rehidrates, no tendría la misma capacidad estructural de resistencia, entonces se empieza a colapsar y eso genera colapsamientos, hundimientos diferenciales. Hay zonas donde hay hundimientos de hasta 1 metro anual en la Ciudad de México. Y pues esto también explica la enorme cantidad de fugas. Estamos en una zona sísmica, entonces pues esto en general pues genera una condición imperante, ¿no? De precariedad hídrica en la población, ¿no? Si bien mucha gente tiene acceso, o sea, logra tener contacto con el agua, esta agua no necesariamente está en condiciones aptas para ser utilizada. Y estas fotografías que son tomadas en los alrededores de lo que todavía es la Ciudad de México, plantean una serie de realidades y una dinámica de muchas culturas del agua. Hay muchas formas en las que nos relacionamos con el agua, ¿no? Eh, Hay una enorme cantidad de personas que no tienen acceso en la Ciudad de México, que sufren de fuerte estrés hídrico. Y si se fijan, esto está más hacia las periferias. Tenemos un sistema que está altamente centralizado y que aparte genera entonces un territorio heterogéneo donde hay una, una condición de privilegio hídrico que ostentan ciertas partes de la población frente a otras personas que están en una situación de profunda desventaja, en una condición de marginación, en el sentido, y esto es importante, ¿no? En el sentido de que se encuentran al margen de la capacidad del Estado y la sociedad de proveerles de servicios básicos, ¿no? Y eso es algo a lo cual el sistema y la dinámica de decisiones los ha aventado y los ha mantenido y nos ha empujado a esas condiciones, ¿no? Esto es un gradiente muy grande, ¿no? Va desde las personas que están conectadas a la red, que aparte de las redes están en esta distribución rotativa del agua, donde hay tandeos y por sectores sectorizaron la red y por sectores se va dando agua a distintas zonas. Si estás en una zona justo de alto privilegio hídrico, recibes agua diario y esta agua es de buena calidad y viene en gran cantidad, ¿no? Pero esto puedes recibirla cada 2 días y por 4 horas en la mañana o por 6 horas en la noche, o cada 5 días o cada 2 semanas, y hay zonas donde reciben agua cada 15 días. Eh, y no solo es cada cuánto lo recibes, sino cuánta recibes. Una cosa es que recibas 4 horas en la mañana con buena presión y te llegue y puedas llenar una cisterna, y otra es que te llegue 4 horas en la mañana con muy baja presión y un pequeño chisguetito, pues te apenas te logre llenar un tambo o algo así. Y si a eso le añadimos la calidad, hay zonas en donde llega diario 4 horas con buena presión, pero viene color tamarindo, que es lo mismo que no tener agua, ¿no? Entonces hay varias líneas y eso es un campo de heterogeneidad espaciotemporal solo en la Ciudad de México. Ahora imaginen las condiciones de las que hablamos en estas variables en todo el país, ¿no? Y esto es un sistema que pues, ha sido diseñado por nuestra sociedad. El sistema que existe ha sido de forma consciente o inconsciente, se han tomado decisiones y esto ha derivado en un sistema que funciona como el que tenemos actualmente. No es algo nuevo, es algo que ha sido construido durante décadas y que ha tenido y que ahora tiene un efecto y ha sostenido un efecto durante décadas de una condición diferencial en la población. Esto es si estás conectado a la red, pero hay muchísima población que no está conectada a la red porque la red tiene una capacidad máxima y hay zonas en las que no puede llegar por gravedad y por problemas orográficos, pues, ¿no? Y cuando estás en esa zona, estas zonas son abastecidas con pipas, ¿no? Las cuales, pues, puedes estar en un proyecto, un programa de gobierno o pedir pipas privadas. Las pipas privadas plantean los litros más caros de toda la Ciudad de México. Hay una diferencia de 2 órdenes de magnitud en términos económicos, monetarios. Hay 2 ceros de diferencia entre el costo de 1 metro cúbico que se paga en una pipa privada y el que se paga en una familia que tiene una casa que está abastecida por la red, ¿no?
Y si estás todavía en un área de mayor marginación donde las pipas no llegan, pues te toca acarrear, como esta señora que lleva una cubeta de 20 litros que pesa 20 kilos y que está yendo a una fuente de agua para poder acarrear el agua hacia su casa y como vimos en la imagen anterior, esto a veces se hace con jales de burro o con distintas dinámicas para cargar de mejor manera. Pero ¿cuántos viajes hay que hacer para conseguir el agua mínima necesaria para cubrir las necesidades de una familia? Ir y regresar del pozo, del ojo de agua, del río, de lo que sea. Y pues esto tiene enormes costos, pues en tiempo, ¿no? En económicos, ¿no? En muchas cosas. Y aparte, hay algo importante y es que la escasez hídrica tiene un efecto diferencial en cuestiones de género. No afecta igual a hombres que a mujeres. Y esto es bien importante porque esto es algo en donde otra vez la condición de género plantea una situación de desventaja y de mayor vulnerabilidad, particularmente a las mujeres, y es porque el sistema no ha tenido en mente este tipo de condiciones para poder solucionar y remediar esto. También deriva de que dentro de nuestra estructura ideática social se atribuyen generalmente las labores de cuidado y de conservación de las condiciones de la vivienda a las mujeres y entonces recae en ellas fundamentalmente el hecho de asegurar que haya agua en las viviendas. Y digo que es una estructuración idiática porque es justo de las cosas que, gracias a los tiempos de la modernidad, estamos ahorita pensando, cuestionando y empezando a dilucidar cómo lo podemos hacer distinto, ¿no? Em, entonces, los patrones del sistema, hablando como los patrones a gran escala, hay varios, ¿no? El primero, pues es que el sistema es ineficiente, ¿no? Porque no toda la gente tiene acceso al agua y porque no cumple con el hecho de que el agua es un derecho humano, con el derecho humano al agua. Es un sistema que sostiene una dinámica de desigualdad, de inequidad, profunda inequidad y de injusticia socioambiental, ¿no? Porque el agua que cae en Michoacán, que se trae para la Ciudad de México, no puede ser aprovechada por las personas donde cae esa agua que es su territorio, ¿no? Y muchos otros niveles, ¿no? Es un sistema altamente costoso y pues, son sistemas no cerrados que generan contaminación, ¿no? Y que pues podríamos estar reciclando, ¿no? Algo que yo he visto, ¿no? Y es como una especie de patrón global, ¿no? Es que los lugares donde los humanos habitamos, donde hemos construido nuestros entornos, se caracterizan por generar atmósferas podridas, ríos tóxicos y suelos envenenados. Y eso es una profunda tristeza. Y eso no es un asunto de que los chilangos, qué güeyes están, ni hay los mexicanos, mira cómo lo hacen, ¿no? Ni es un asunto de los latinos, ¿no? Tú vete a cualquier ciudad del mundo, cualquier pueblo o asentamiento, y observarás que el producto o el efecto de nuestra forma de habitar genera atmósferas podridas, ¿no? Y eso plantea el cómo, y a lo que voy es, cómo es que nos estamos comportando como especie. Esto es desde una noción de especie, como especie natural que somos, ¿no? El efecto que tenemos es esto, y es una vergüenza, es tristísimo, pero tenemos que enfrentarlo, observarlo, y entonces plantearnos cómo transformar este tipo de efectos que derivan de comportamientos específicos y de paradigmas particulares, ¿no? Que tenemos primero que descubrir, tenemos que primero ser capaces de observar y después entonces colectivamente, porque es un trabajo que no se hace en solitud, propiciar grandes cambios. Este, pero bueno, dentro de esta escasez y de todo esto, también todos los años nos pasa esto, ¿sí o no? En la ciudad, estas son imágenes son de la Ciudad de México, la última del lado inferior derecho fue tomada hace 3 años y hay fotos del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Entonces, y esto no es nada más ay, pues, los chilangos, esto pasa en todas las ciudades del país y pasa en todas las ciudades de América y del mundo. Y aparte ahora con las dinámicas climáticas, pues estamos viendo que es mucho más extremo, como lo que hace unos par de semanas está sucediendo en Valencia. Entonces,
También nuestro diseño tiene que estar pensado en cómo es que nuestros diseños se llevan a ser diseños sensibles al agua. ¿Cómo creamos ciudades que son sensibles al agua? Aquí lo interesante es, si un diseño no es sensible al agua, es porque quien la diseñó no era un ser que fuera sensible al agua. Si un diseño no es sensible al agua es porque quien hizo ese diseño, el agua nunca estuvo en su marco de referencia y de conceptos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo nos volvemos diseñadores sensibles al agua y sensibles a la vida y sensibles al género y sensibles a las diferencias y sensibles a las diversidades para hacer que nuestros diseños sean potentes, efectivos, reales, que transformen, ¿no? Esa es la chamba del diseño. Para eso hemos querido diseñar el mundo. Entonces, lo interesante es que la solución está ahí enfrente de nosotros. Una parte de la solución literalmente nos cae del cielo. Y el potencial no es la lluvia, es lo que hacemos con ella. Entonces, estas imágenes que justo Chalco estuvo un mes y medio, varias colonias en esta situación hace nada, ¿no? Es una enorme cantidad de agua, ¿no? Entonces, eh, si observamos, ¿no? Y eso es algo que en Isla Urbana hemos estado observando y viendo y buscando y tratando de entender, la distribución de la población sin agua y cuáles son las dinámicas del estrés hídrico y la precipitación de las zonas. Hicimos un mapa y un estudio justo con la Universidad de Arizona, el ANSYS de la UNAM, bueno, principalmente junto con Oxfam y la Universidad de Arizona y otras organizaciones importantísimamente, el ANSYS de la UNAM. eh, Desarrollamos este estudio, que este estudio lo pueden encontrar en nuestra página de internet en la Pluvioteca, que es una biblioteca sobre eh, pluvial, digamos. Hicimos un análisis de precariedad hídrica, eh, tomando distintas evaluaciones, distintos índices de desarrollo y de marginación y muchísimas encuestas que hicimos en el territorio. Y luego hicimos un análisis respecto a las viviendas. Todo lo que ven coloreado aquí no son calles, no son banquetas, no son parques, camellones y tampoco edificios de más de 3 pisos, ni grandes techos de más de 90 metros cuadrados. Todo lo que ven aquí, hicimos una discriminación por imágenes satelitales. Y lo único que está iluminado son viviendas unifamiliares. Es decir, el promedio es entre 3 pisos de no más de 90 metros cuadrados de techo y es lo que iluminamos considerando que ese era un rango adecuado. Y entonces pusimos cuántas de las viviendas tienen esta condición y graficamos y lo primero que se observa pues es hay un problema de centralización, ¿no? Hay un nodo central con buenas condiciones y hay una periferia con pues una importante reducción en ese bienestar, ¿no? Y esto pues habla de muchas cosas del sistema, ¿no? Pero empezamos a ver y pues hay niveles de precariedad hídrica, no solo es la escasez, la precariedad es un índice compuesto que incluye muchos factores, eh, pero pues hay rangos muy altos de precariedad hídrica, altos, ¿no? El naranja es alto, el muy alto es rojo, medios, ese como el amarillito, y bajo los verdes, ¿no? De precariedad hídrica. Y después lo que hicimos en el estudio fue pensar, ok, a ver, no sabemos cuánto nos vamos a tardar, pero si generáramos que todas estas viviendas construyeran la capacidad en infraestructura y en capacidad práctica en las personas de sostener una práctica de cosecha de lluvia y todas estas viviendas cosecharan al menos la lluvia que les cae durante el año, ¿qué sucedería con estos rangos de escasez? ¿No? Y evaluamos cuánto es el almacenamiento que se necesitaría y un chorro de cosas. Y una vez que dijimos, ok, digamos que ya la práctica es una práctica común, normalizada en toda la población, ¿qué pasaría si lloviera? E hicimos llover y esto es lo que pasó. De- si hacemos que la práctica de la cosecha de lluvia sea una dinámica imperante, normalizada en la población de la Ciudad de México, y esto nada más es para este territorio, pero
similar para todos los demás, deja de haber precariedad hídrica muy alta, alta y media. La media tenemos solo algunos rangos de precariedad media en algunas zonas, ¿no? Que es muy distinto, o sea, pasar de una muy alta a una condición media de una falta de un recurso es una mejora considerable. Pero esto significa el cambio en la calidad de vida para cientos de miles de personas en la Ciudad de México. Y es interesante el efecto que una práctica específica, cuando es normalizada, que significa cambiar el comportamiento, la forma en la que nos manejamos y en la que entendemos el lugar, y el efecto que esto tendría a nivel de la población. Ahora imagínense un chorro de estas distintas ideas que cambiemos, ¿no? Esto es solo una idea aplicada. No es una idea fácil, es una práctica, pero podemos hacerlo y podemos investigar, y esto nos llevó a desarrollar una política pública al respecto, ¿no? Entonces, la idea que emergió hace 15 años en Isla Urbana es el potencial para solucionar, para contribuir a la solución del problema de escasez hídrica que hay en nuestras poblaciones. Eh, una gran parte de ello está en la lluvia. O sea, el potencial es lo que hacemos con la lluvia y cómo eso nos va a ayudar a resolver el problema hídrico, y es tan sencillo como empezar a decidir hacia dónde queremos que se vaya el agua que nos cae. Que se vaya al techo y de ahí salga en un tubo y a mojar peatones, ¿no? O que se quede en un bote, en un tambo, y esto se hace en muchísimas zonas del país. Muchas zonas de alta precariedad hídrica justo pues lo que hacen es poner una lona porque pues se nos cae el cielo todos los años. Y no es posible, un querido amigo ENIAC, queridísimo que también ya falleció, ENIAC Martínez, fotógrafo excepcional, busquen su libro Ríos, yo escribí el texto para su libro de fotografías, decía, lo absurdo en este lugar es que nos moriremos ahogados padeciendo sed, ¿no? Lo cual es una locura, ¿no? Este, lo que hacemos es instalar sistemas. El sistema es un sistema que ha cambiado y ha evolucionado durante 15 años dentro de un proceso de diseño social, en donde se planteó un diseño inicial y a través del uso de la comunicación con los cosechadores y los beneficiarios ha ido mejorando y se ha cambiado y se ha buscado que sea los mejores materiales, que produzcan un sistema que asegure la mejor calidad de agua si es bien utilizado y bien mantenido, y que nos permita que el costo general de esto sea bajo para que entonces mucha gente pueda tener un sistema como este y atendamos el grave problema de escasez hídrica. Los sistemas, una vez instalados, hacen que las familias, en vez de estar viviendo 12 meses de escasez hídrica, cambien a una condición en donde mientras llueva tienen agua, y agua de calidad, ¿no? Si mantienen y usan bien su sistema, esa agua de la lluvia puede llevarse a una agua purificada para ser tomada o cocinar con ella. Em, y lo que sucede es que en este relojito, pues ven como el tiempo es nada más explicativo, ¿no? Pero el tiempo que un pequeño sistema con un techo conectado a un proceso de almacenamiento y unos filtros te libera del uso de la red o de los sistemas tradicionales y usas agua, ¿no? Y con el tiempo, las familias lo que hacen, de hecho, es que se instala un sistema y los gastos asociados al agua mientras llueve ya no están. O sea, los meses que llueve ya no pagas pipas y las pipas privadas están por lo menos en 1,200 pesos. Entonces, 1,000 pesos al mes, porque más o menos 10,000 litros dura un mes para una familia promedio en la Ciudad de México, por 5 son 5,000 baros. Y eso, 2 años ya son 10, 3, 15, ya te compras un almacenamiento más y un techito y aumenta la cantidad de agua, y esto te aumenta el reloj en las horas, días, meses, lluvia, y le vas ganando espacio a la sequía. Y al tiempo ahorras, pues ahora todavía más, menos pipas que compras. Y después haces una cisterna. Y esto lo hemos visto de forma iterativa en muchísimas comunidades, ¿no? Y aparte hay sistemas semillas. Esto sucede un año y al año siguiente las personas de alrededor dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Y hay una práctica que se empieza a diseminar de forma importante, ¿no? Nosotros trabajamos
en muchas comunidades en todo el país, generando procesos y hacemos procesos de investigación. Ahí, con mucho gusto, entren en contacto con nosotros. Nos encanta colaborar para entender, para investigar y sobre todo, pues para lograr instalar cada vez más sistemas, ¿no? Donde sucedan estos procesos. Hasta ahora llevamos 43,000, poco más ya, de sistemas, 43,100 sistemas instalados, no solo en México, hay sistemas instalados en Chile, en Brasil, en Panamá, en otros, ahorita estamos viendo proyectos para poder trabajar en Guatemala, en Belice, en otros países, ¿no? Eh, y esto implica muchísimos procesos de capacitación, de concientización, y es un proceso que constantemente está mejorando. Estamos buscando siempre mejorarlo, porque nada es infalible y nada está a la perfección, porque aparte los sistemas cambian y se modifican y las dinámicas con las cuales esto tiene que realmente aterrizar en los territorios tienen que ser específicas y únicas, diseñadas para los lugares, ¿no? Em, pero esto permite, primero, pues cambiarle la cara a la lluvia, como lo hace esta imagen, y aparte realizar el potencial del lugar. Todo lugar donde llueva hay un potencial de utilizar esa lluvia y dejar de hacer que se vaya al drenaje. Y el agua y el sistema está diseñado para dar la mejor calidad posible de agua. Todos nuestros sistemas como mínimo buscan que con un buen uso y mantenimiento brinden agua de calidad adecuada para el contacto humano, es decir, de uso doméstico. Es agua con la cual te puedes lavar los dientes, lavar los trastes, bañarte, lavar la cocina, el baño y utilizarla en las acciones de higiene y limpieza, em, que son el mayor volumen necesitado de agua en las viviendas. Una vez que estás ya, o sea, que ya llevaste el agua de un agua cualquiera a ese nivel, el paso para hacer agua purificada que puedas beber es mucho más pequeño. Ya de todo el recorrido que ya hiciste, y es agregar un último filtro purificador, o en algunos casos simplemente hervir el agua y ya. Y esto pues nos explica que los trenes de filtrado y los sistemas de purificación, ¿no? Se robustecen es uno de los puntos en donde hay grandes variaciones, pero nos da agua tanto para riego, podría dar agua para ganado, riego, para limpieza, ¿no? Pero sobre todo nos enfocamos en áreas urbanas, rurales y periurbanas de asentamientos humanos para proveer agua útil en las viviendas. Y estos sistemas, pues, van desde los rurales, periurbanos, los urbanos, los industriales o los escolares, ¿no? Las escuelas, también tenemos un programa muy grande que se llama Escuelas de Lluvia, y llevamos muchos años trabajando en comunidades rurales. Eh, 15 años cumple este 2024 Isla Urbana, y tantito después, hace unos 12 13 años, empezó el proyecto Hata Tukari. El proyecto Hata Tukari es un proyecto que lleva más de una década trabajando con la nación wixárika en la Sierra Huichola, norte de Jalisco, en donde se ha logrado no solo instalar sistemas en las viviendas, lo cual ha cambiado porque genera una autonomía hídrica de 12 meses al año, en una zona donde había una escasez profundísima, en comunidades que aparte son de difícil acceso y tienen una dinámica de asentamiento dispersa en el territorio. Entonces es muy difícil que infraestructuras centralizadas lleguen allá. Pero esto ha tenido y tenemos estudios, de hecho la tesis de Ciara González, una querida colega, aborda el efecto que ha tenido esto en las dinámicas de salud, específicamente cutáneas y gastrointestinales en las infancias y en la población en general. Y esto es a través de haber logrado el acceso universal a la lluvia, es decir, todas las viviendas de una comunidad tienen un sistema. Y esto ha evolucionado a construir capacidades en las comunidades a través de que es justo Ciara quien está impulsando todo este ejercicio y esfuerzo, de un grupo multicultural de construcción de capacidades de técnicos ya locales en la Sierra Norte, en la nación wixárika, que saben cómo arreglar los sistemas, cómo instalar los sistemas, cómo capacitar a la gente para que la lluvia pueda abastecer en una zona pues, donde es muy difícil acceso. Y lo mismo
en menos años, pero en la nación mazateca, cerca de unos 7, 8 años, y en la nación rarámuri, en la Sierra Tarahumara, cerca de unos 5 años, ¿no? Si se fijan, las aproximaciones son distintas. No es, si bien es una misma práctica y un sistema similar, las dinámicas de adopción y de adherencia que buscamos sean las más altas, pues exigen distintas dinámicas de ejecución y dinámicas de planteamiento del proyecto para la toma de decisiones de forma colectiva, ¿no? Cosecha de lluvia en escuelas. Escuelas de lluvia es uno de los programas más grandes que tenemos. Las escuelas logran evitar cancelar clases cuando tienen la dotación de agua, y nuestros sistemas y el programa educativo que acompaña a la instalación está buscando construir la nueva generación de cosechadores a nivel nacional, que esto desde la temprana infancia sea algo que empiece a normalizarse, y aparte, como les digo, evita que las escuelas cancelen clases. 7 de cada 10 escuelas en México no tienen las condiciones hídricas necesarias para sostener el ciclo escolar durante el año completo. Y esto ayuda, y viene con un programa educativo de actividades lúdicas, artísticas, para entender la cosecha y para empezar a transformar. También está Manos al Agua, que es el programa que sacamos y que diseñamos para la emergencia sanitaria del COVID en la pandemia, para generar nodos, filtros de limpieza. Este, Em, y ahora tenemos Néctar de Nube, que son unos módulos purificadores para asegurar. Todos estos vienen con distintos programas de wash, de higiene y de consumo para el néctar, y de consumo adecuado en términos de toma de agua en las escuelas. Y pues estamos intentando expandir esto en cuantas escuelas podamos de todo el país, con todo el proceso educativo suficiente, ¿no? Y pues hay distintas estrategias que podemos hacer. Nosotros observamos que hay por lo menos 7 ejes donde, si de forma coordinada, la sociedad, desde distintas trincheras, hacemos proyectos en paralelo. No podemos hacer solo uno, sino en paralelo hacer esto, podríamos llegar a tener estrategias de manejo hídrico sostenible de las cuencas. El primero es educación. Necesitamos transformar el paradigma profundo desde el cual nos relacionamos con el entorno, desde el cual nos relacionamos entre nosotras y nosotros, y desde el cual planteamos diseños específicos que determinan la condición de vida de las personas como sociedad en su conjunto. Y esto tiene que propiciar la construcción, tiene que emanar de la construcción de entendimientos compartidos. Para eso necesitamos entender la cuenca en la que vivimos, ¿no? Segundo, cosecha y gestión de toda la lluvia que cae en toda superficie. Tercero, infiltración e inyección. Cuarto, ahorro y reducción del consumo, ¿no? 5, reuso y tratamiento de aguas. 6, reparación del sistema, porque hay muchísimas fugas y robo de agua. Y 7, e importantísimo, el hacer grandes proyectos para la regeneración de los ecosistemas y la conservación del bosque de agua, que en realidad es el que nos provee de este líquido. Y es en paralelo, ¿no? Tenemos que hacer esto, grandes esfuerzos en paralelo en cada uno de estos ejes, ¿no? En Isla Urbana nos dedicamos particularmente a los que están en color azul, a la educación socioambiental, a la cosecha y la gestión de la lluvia, fundamentalmente como herramienta principal para promover y generar entornos futuros de sostenibilidad hídrica, y a la promoción del ahorro, la reducción del consumo y la conciencia de cuánta es el agua que realmente necesitamos, ¿no? Y bueno, y esto acompañado de un importantísimo esfuerzo de comunicación. Tenemos muchísimos videos, luego al rato les platico, pero visítenos en YouTube y en nuestras redes, pero en YouTube particularmente tenemos paquetes y listas de videos diseñados para varias cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con la intención de lograr diseñar procesos desarrollantes, o sea, diseñar un proceso que desarrolle capacidades en la población, en el sentido de generar una práctica, y que esta práctica se establezca, se normalice y nos lleve a un lugar distinto. No planteamos que la cosecha de lluvia va a solucionar todo el problema hídrico, porque como ven es profundamente complejo y lo toca todo, pero sí es una práctica que nos puede ayudar a empezar a darle vuelta a la tortilla. Y para empezar, eso es algo que tenemos que hacer. Em, Dentro de esto, pues hay que
fundamentalmente construir entendimientos compartidos y esa es una de las partes centrales del área de educación, de esta plática, por ejemplo, y de muchas dinámicas y talleres que hacemos en distintas comunidades, en distintos proyectos y en distintas entidades educativas. Colaboramos con muchas universidades nacionales e internacionales en procesos de entendimiento y en investigaciones. Y esto tiene que ver con dejar de trabajar solo los proyectos desde el conocimiento y trabajar los proyectos desde el desarrollo de entendimiento, ¿no? Y la principal diferencia entre estos dos, bueno, una de las diferencias es que el conocimiento es transferible, ¿no? Eh, de esta medida, el entendimiento solo puede ser desarrollado a través de la experiencia y la vivencia propia, ¿no? Y los proyectos y las dinámicas educativas tienen como base esto, tienen como base el que tenemos que vivirlo y tenemos que observar el sistema y tenemos que pasar por procesos para entonces consolidar lo que queremos, que es una práctica específica de nuestra población. Y para esto utilizamos muchos recursos. La Carpa Azul es el programa artístico cultural de Isla Urbana, donde realizamos muchas actividades, pláticas en comunidades, en lugares en donde hablamos del territorio y cómo son las dinámicas hídricas. De ahí nos vamos a veces, cuando los proyectos lo permiten, al bosque, a reflexionar cómo es que ahora mi casa que cosecha la lluvia está de forma indirecta conectada con el bosque que rodea la ciudad, ¿no? Y esto, ¿qué implicaciones tiene respecto a la forma en la que habito y vivo, ¿no? Hacemos también, hemos hecho recorridos interpretativos, pero sobre todo hacemos juntas comunitarias, juntas donde reunimos a las comunidades, a sus habitantes, a explicarles el proyecto, cómo funciona el sistema y de forma iterativa empezar a generar el conocimiento suficiente para que haya la capacidad de sostenimiento de una dinámica de uso y mantenimiento adecuada. Esto lo hacemos en distintos entornos, ¿no? A la mitad del pueblo, como en esta imagen, o en las orillas de las zonas de los canales de Xochimilco, como en esta. Y también traemos otras actividades, ¿no? Desgraciadamente no todos los proyectos cumplen o cubren esto. No es de interés de todas las entidades de financiamiento que esto se realice a este nivel, pero cuando lo hemos hecho y lo hemos podido hacer, que siempre buscamos hacerlo, hemos tenido los más altos niveles de adopción. Estas son sesiones de cine en espacios públicos con una organización que, aliada, colegas increíbles, Cine Móvil Toto, donde con unas bicicletas generas la energía para el audio. La proyección, la luz de la proyección viene de una celda solar. Eso permite llevar cine a todos lados y a cualquier comunidad, no importando cuán lejos esté, ¿no? En principio. Pero esto nos permite hacer sesiones de reflexión con cortometrajes y después espacios de diálogo, obras de teatro. Colaboramos con dos compañías particularmente que han diseñado y hemos digamos, platicado sobre obras específicas para generar conciencia ambiental y sobre todo para anclar el tema de la lluvia y del nuevo uso que podemos darle. Y también murales. Los murales son de las acciones que más realizamos, murales participativos, comunitarios, donde buscamos expresar y observar cómo es nuestra relación con el agua, donde aquí estamos en la colonia El Mirador 2, ampliación El Mirador 2 en Xochimilco, y pues donde los conceptos y las cosas que pintamos salen de las comunidades. Aquí vemos a Tlaloc con su cuerpo oceánico, cuerpo y ojos de estrellas, ¿no? Dando agua a una familia específica, que es la situación que se refleja en toda la comunidad, ¿no? Que está atrás. Tenemos cómics, hicimos un cómic sobre la cosecha de lluvia, tenemos, les digo, videos, tenemos muchísimas actividades comunicativas, que lo que buscamos es esto, ¿no? Que se nos prenda el foco como a este personaje de este cómic, que lo pueden descargar en nuestra página de internet, o este mural, ¿no? Comunitario que se llama el Nuevo Pacto, ¿no? Que tiene que hacerse con el agua, ¿no? O los guardianes, que son conceptos que emergieron desde las comunidades, ¿no? Donde de hecho aquí las personas se pintaron a sí mismas ante la pregunta, pero pues ¿quiénes son los guardianes de esto, de la relación con el agua?
y de la cosecha y lluvia que se ven todas en cada una de las casas de la comunidad, ¿no? Y pues con esto cierro. Muchísimas gracias por la atención y sé que fue muchísima información y corrí, pero les agradezco Wow. enormemente. Acá están nuestros datos. Visítenos en nuestras páginas, servicios, proyectos sociales, islaurbana.org, productos y servicios islaurbana.mx, que ahora con el Buen Fin tenemos descuentos, aprovechen. Tenemos, pues ahí están todos nuestros componentes y materiales, redes. Y sobre todo aquí nos falta YouTube. Vayan a YouTube, tenemos muchísimos videos. Tenemos la campaña de día uno, visítenla, que es frente al terror y el pánico del día cero. Empecemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para tener un día uno donde nuestra relación con el agua ha cambiado. Y es una lista de videos que nos dan ejemplos de muchos proyectos que están propiciando el cambio y que están haciendo que las cosas sucedan, y donde el eje del agua es un eje fundamental. Y pues muchísimas gracias, y ahora sí dejaré de compartir y Wow. Gracias, pues ha sido maravilloso escucharte. Tengo, tengo muchísimas cosas que comentar. En un momento vamos a ceder la palabra a Judith, a Lourdes y a Magdalena en ese orden para que se preparen. Antes, quisiera leer el comentario de María Concepción Rodríguez, que nos cuenta: mis abuelos tenían un aljibe en su casa, todo el agua de lluvia que caía sobre su casa se almacenaba ahí y la utilizaban para todas las ujú, actividades de casa menos para beber. No sé en qué momento se perdió esa costumbre de la población, porque muchas casas en mi ciudad tenían aljibes. ujú, Recuerden que en unos momentos más abrimos los micrófonos. El chat lo usamos nada más para pasar asistencia y dudas técnicas. Pues Delfín, tu charla ha sido interesantísima. Tomé un montón de notas para nuestras clases y nuestro laboratorio. Quisiera primero reconocer a Isla Urbana como un gran caso de innovación frugal. Me ujú, refiero a esta manera de darle valor a algo, a darle valor a una comunidad, darle valor a la humanidad, darle valor a, a un pueblo, a una ciudad o a la periferia de una ciudad en este caso, eh, a través de algo que antes no lo tenía, no antes, o sea, incluso el agua, que es este recurso tan eh, indispensable y magnífico, pues era desperdiciado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se da la vuelta en este modelo? Que es lo que me gustaría destacar con este comentario, como para que lo anclemos también con pues nuestra clase teórica, ¿no? Entonces, destacar la innovación de Isla Urbana, poniendo valor donde antes no había valor. Y quizá es esta sencillez, o sea, la fuerza de este proyecto reside en la sencillez de esta resolución de problemas. Y me gustó mucho lo que dijiste, y es el segundo punto que quiero que destaquemos, este grupo participantes, que es ver más allá del problema. Sé que pues siempre decimos, nosotros los emprendedores sociales emprendemos centrados en el problema, pero hay un además, ¿no? No nada más nos clavamos en el problema como lo podemos hacer desde los lentes, desde el enfoque de científicos o científicas sociales, y nos hacemos un doctorado sobre el problema de la sostenibilidad hídrica en la Ciudad de México, sino que vemos a este problema como un reto. Y aquí me gustaría pues dejarles una tarea o hacerles una invitación de ejercicio, de así como lo vimos en la charla de Delfín,
de tener cómo está ahora y luego cómo lo quisiera ver después. Así como se puede ilustrar con indicadores numéricos, no sé, en una teoría de cambio, ¿a ustedes cómo les gustaría verlo en una ilustración, en en una obra de arte, ¿no? ¿Cómo verían, cómo sería ese escenario ideal de transformación con sus proyectos? Entonces, creo que este sería un buen ejercicio para ver más allá del problema, ¿no? Y transformar ese problema, abordar ese problema como un reto a todas nuestras posibilidades creativas colectivas. Otra cosa que me gustaría destacar para el grupo de asistentes al seminario, así como en la sesión anterior, los ponentes nos invitaban, porque tuvimos a dos cineastas del fin, entonces, pues la charla fue mucho sobre contar la historia y así como los ponentes nos invitaban a hacernos la pregunta, pues, ¿qué narrativas quiero impulsar con mi proyecto? ¿Qué historia quiero contar con mi proyecto? Creo que la charla de Delfín me invita a reflexionar sobre en qué temas queremos sensibilizar, ¿no? A nuestra población de atención, a la opinión pública, a las personas que van a ser los usuarios y usuarias de estas respuestas, porque más allá de soluciones, las soluciones pueden ser múltiples cuando tenemos un reto así, así de interesante, así de significativo y sobre todo si lo abordamos con esta visión de transformación o, como diría la teoría, de cambio sistémico. Entonces, ¿en qué cosas nos gustaría sensibilizar eh, a, a los otros, a los otros que pueden ser clave para que mi proceso eh, funcione, para que mi narrativa perviva, para que el cambio que quiero hacer suceda? Em, en ese sentido, me gustaría dejar primero mi pregunta bien abusiva. Ella tiene su seminario, entonces quiero, quiero dejar mi pregunta para Delfín sobre este gran trabajo de sensibilización, de educación, de capacitación en su tema y sé que podrías hacer toda otra charla al respecto. ¿Cuáles crees que han sido las claves, digamos, en estos procesos de capacitación? ¿Cuáles han sido las claves de Isla Urbana, de tu equipo de trabajo, para plantear estos procesos de educación en los temas del agua? Creo que, bueno, lo primero es, trabajamos siempre a partir del el poder entender las condiciones específicas que hay en las comunidades. No, hay un proceso de diagnóstico y de entendimiento, Ujú, el cual es un diagnóstico participativo, que es un diagnóstico compartido, ¿no? Se busca tener una relación muy cercana, ¿no? No, no solo con los individuos, con la comunidad. Y creo que una de las cosas importantes es, este es un proyecto de escala humana. El cambiar la imagen de esta imagen actual a la imagen futura del mapa que vieron, requiere, para cambiar todos esos colores, trabajar píxel por píxel. Esto es trabajo hormiga. Y hay que ir casa por casa y hay que generar un proyecto de escala, verdadera escala humana, de que tengamos los mejores materiales, la mejor calidad de la instalación, pero también el mejor trato y el mejor contacto y la mejor forma de relacionarnos con las personas para construir espacios que posibiliten el entendimiento compartido. En ese sentido, eh, uno de los factores, ahora voy a hablar como uno de los factores limitantes siempre es el tiempo. ¿Sí? ujú, El tiempo es importantísimo y es uno de los factores limitantes porque requerimos siempre poder tener más tiempo, pero los proyectos hacen que no se pueda tanto. Entonces, hay una
hay una estructuración, hay un diseño estratégico de cuántas veces estamos con los beneficiarios en un proceso o con los próximos cosechadores, ¿no? Este, pero creo que parte de la clave creo que es la perspectiva de que lo que estamos haciendo es un proyecto de escala humana, Ujú. y que tenemos que trabajarlo así de esa manera, ¿no? Y eso genera los espacios donde pues las cosas sí suceden. Sí, trabajar con niños me parece que también Sí, es, central. Em, y abarcar distintas formas, porque no solo es la ecotecnia, sino es la forma en la que lo aplicas, pero también es la dinámica de comunicación y la dinámica artística, cultural, y por ejemplo, trabajar con las infancias, ¿no? O sea, hemos montado ludotecas, bebetecas, ¿no? Para poder trabajar con los niños mientras los papás o las mamás están en procesos de inscripción o de una plática, ¿no? Para que entonces generamos espacios para las infancias para que en el juego, pues hablamos de temas de agua y generamos eso, ¿no? En las escuelas también, ¿no? Entonces, ha habido también un proceso de poder generar la diversidad de espacios en donde entramos en contacto y en donde podemos hablar de las distintas cosas. claro, veo que en el trabajo creativo, que al final disponen en sus dinámicas que es colaborativo, pues ya se empieza a trabajar ese sentido de co-creación Ujú. en el proyecto y de cómo se está abordando. Pues lo encuentro genial, muchas felicidades. Vamos a darle la palabra a Judith, por favor. Sí, claro. Hola, 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 ¿qué tal? gracias. Adelante. La pregunta, Judith, por favor, adelante. Sí, es que justo me resonaba mucho y no solamente por digamos que a donde se direcciona su proyecto, sino que a toda la parte del emprendimiento social, esto que, cómo definía esta teoría de que por no ser algo que forma parte de la persona que diseñó o creó la solución, porque estaba diciendo algo acerca de eso, de cómo planteaban la solución a esto de la recaudación del agua y en fin, podría ser que funcione o no funciona de manera óptima. ¿Cómo podría definir esta parte de esto que él piensa del fin? No estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Sí, ¿cómo defines esta teoría de que por no ser algo que forma parte de la persona que diseñó la solución, sí, porque hablabas de las personas que diseñaban en el pasado la Ya. solución de contener el agua, de hacerla como todo el diseño, ¿no? Por no ser algo que formaba de parte de Sí, su naturaleza, probablemente no podía ser una buena solución o no era una manera óptima de hacerlo. sí, pues no sé cómo lo definiría. O sea, o sea, eh, la idea que tengo es que el diseño, o sea, tiene que ver con la práctica y la ejecución del diseño. Tiene que ver con el cómo estamos diseñando las cosas y con las relaciones que nuestros diseños son capaces de construir, ¿no? O sea, el diseño no solo es algo que está ahí, el diseño se relaciona con el mundo que le rodea. Y lo que Exacto. observo es que el diseño se relaciona con el mundo que le rodea de la misma forma en la que el diseñador se relaciona con el mundo en el que lo rodea. Entonces, si el diseñador no tiene establecida una relación consciente con el agua, el diseño nunca lo tendrá. Esa es la idea central. No sé cómo llamarlo. Ok, Creo que tiene que ver con el convertirnos en entidades sensibles. A mí se me hace muy interesante exacto. en un tiempo, en estos tiempos de tan extrema violencia, el volvernos sensibles, que implica ser vulnerables, es la Sí, forma de transformar el quehacer humano, ¿no? Y aparte, en un contexto donde la sensibilidad, desde estas estructuras ideáticas, pues están vistas como una vulnerabilidad o pues sí, algo no deseado, ¿no? sí, sí, Entonces, no sé cómo nombrarlo, un poco la idea es esa, tiene que ver con, yo creo que es el nivel, el desarrollo de conciencia sobre lo que totalmente, sí. estamos trabajando y lo que está siendo tomado en cuenta o considerado en el ejercicio de diseñar el mundo. Muchas gracias.
Sí. Y de nada. Muchas gracias, Delfín. Gracias, Judith. Vamos a pasar con Lourdes, por favor. No, no sé, oye, pero supongo que es la pregunta que está en el chat, ¿no? ¿Cuál es el costo de Sí, implementación de este sistema aproximadamente? adelante, Delfín. Gracias, por favor. Sí, pues depende, no hay dos casas iguales. Entonces los diseños, o sea, algo interesante es cada diseño es un diseño distinto. Eh, pero los componentes principales, que es pues el tlaloque, que es el separador de aguas, el filtro de hojas, el sistema de sedimentación y decantación que se hace en el almacenamiento con la pichancha flotante y el reductor de turbulencia, son los componentes, ¿no? Más el sistema de desinfección y los filtros, ¿no? Hay que ver si la casa cuenta con almacenamiento o no, si tiene cisterna o tiene tanques de tinacos, ¿no? Cuántos son, porque hay un mínimo de agua necesaria, pero aproximadamente, o sea, bueno, los componentes básicos cuestan cerca de 9,800 pesos. No incluyen conexiones, ni mano de obra, ni albañilerías, ni nada así. Y ya un proyecto en una vivienda, depende de la vivienda, hay una oscilación grande, puede ir desde unos 30,000 pesos, ¿no? En un proyecto sencillo y muy simple, ¿no? A proyectos que aparte tenemos posibilidad de automatizar varios de los componentes. Entonces hay proyectos en viviendas que suben a 80,000 pesos, ¿no? 40,000, 60,000 pesos, depende, ¿no? Pero la base es, ¿no? Los componentes están en 9,800 pesos aproximadamente, y de ahí en un ejercicio sencillo, una vivienda se logrará instalar con unos 30, alrededor de 30,000 pesos, ¿no? Que es una inversión fuerte, o sea, soltar 30,000, un madrazo de 30,000 varos, pues no, o sea, no la tenemos, ¿no? O sea, yo no podría, pues, ¿no? Pero lo que sí sucede son los ahorros. Es interesante. Estos sistemas tienen una tasa de retorno de la inversión que oscila entre los 3 y 4 años, lo cual es bastante rápido para una ecotecnia que se instala. Las mayorías, pues, de las ecotecnias tienen tasas de retornos de inversión que están cercanos a los 10 años, ¿no? En diversos, cambia el país, cambia la zona y la región, pero en promedio aproximado es así. Entonces, porque sobre todo, bueno, y esto sobre todo en áreas de precariedad donde se están comprando pipas, pues es mucho más acelerado. Ujú. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora con las preguntas de Adrián, de Gaby, de Xiomara y de Adriana. Y yo creo que con eso cerramos. Bueno, la verdad yo tengo una pregunta más que me urge hacer. Adelante, Adrián. Sí, muchas gracias. Pues tengo una sola pregunta, pero antes de mi pregunta, quisiera pues felicitarte, Delfín. Realmente tu presentación fue excelente. La información es hiper relevante, hiper trascendente. Realmente me conmovió. Yo jamás había profundizado tanto el tema, a pesar de que pues siempre tienes información que te llega o que lees o que revisas, etcétera, pero creo que la verdad tu presentación me conmovió mucho y me impactó. Definitivamente sí es un tema que pues trascendente para la vida, punto, se acabó, ¿no? Entonces es algo hiper relevante, te felicito de todo corazón. Por ahí, cuando empezaste la plática y nos empezaste a contar de cómo se había modificado el tema, lacustre en todo el valle, etcétera. Híjole, pues, o sea, casi casi no sabes si reír, llorar o azotarte contra las paredes, ¿no? Es decir, es increíble cómo, como especie humana, cómo podemos ser, eh, pues, tan destructivos en todos sentidos. Por ahí alguien decía siempre que el ser humano estamos hechos de lodo y divinidad, ¿no?
Entonces, pues sí, efectivamente, los seres humanos estamos hechos de lodo y divinidad, y un gran ejemplo es esto. Y por un lado, todo este tema oscuro de destrucción, pero por el otro lado, algo tan impactante y esperanzador como un proyecto como el tuyo, ¿no? Que dices, wow, o sea, este es el lado brillante de los seres humanos, a pesar de toda la oscuridad que también cargamos, pero esto es lo que realmente nos motiva inclusive a otros a pensar en qué vamos a hacer también, cómo podemos trascender, cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer sinergias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que de verdad con todo mi corazón felicitarte y agradecerte, agradecer que existan proyectos como este tan relevantes en la vida de la ciudad y de los seres humanos y de los proyectos que tienes también fuera en todo el país. Pero bueno, eh, muchas gracias. Y también se me hace súper interesante que te llames Delfín. O sea, me queda claro que por eso estás clavado en el agua, ¿no? Yo me imagino. Pero bueno, Delfín, mi pregunta es, ¿qué interacciones tienes actualmente con gobiernos locales y el federal en esto? ¿Y qué políticas públicas han surgido a través de este esfuerzo? Y si yo me imagino que ha de costar mucho trabajo, pero al final, ¿qué resultados tú has podido o no has podido lograr en este relacionamiento o colaboración con los gobiernos en general? Sí, claro. Adrián, muchísimas gracias por tus palabras, en verdad. Este, es para lo que chambeamos y para lo que son estas tentaciones y para, en verdad, muchas gracias. Sobre lo que me preguntas, trabajamos con muchísimas entidades de gobierno. O sea, Isla Urbana trabaja con fundaciones, con empresas, con universidades, con grupos de vecinos, con comunidades, con quien quiera trabajar. Y eso incluye pues, entidades de gobierno, ¿no? Con quienes quieran trabajar guardando estructuras de códigos éticos específicos, ¿no? Pero, pero el trabajo con gobierno ha cambiado mucho en los últimos años. El gobierno, de hecho, yo como lo observo, es que de hecho en los últimos años se ha abierto y ha posibilitado las dinámicas de integración de nuevas ideas, ¿no? Eso particularmente nos llevó a poder diseñar y estructurar, eh, codiseñar y estructurar junto con el gobierno de la Ciudad de México la primer política pública en torno a cosecha de agua de lluvia que generó el primer programa estatal a nivel nacional de cosecha de lluvia, que aparte fue un programa ambiciosísimo a nivel global, nunca, un ejercicio que nunca antes se había realizado. Y esto nos permitió hacer un ejercicio muy interesante de instalación y de proyecto. Nosotros colaboramos solo en el primer año, después ya las dinámicas políticas derivaron el proyecto hacia otros lugares, pero es una política robusta y es un ejercicio de una puesta en marcha por parte de un Estado, ¿no? Hacia una dirección específica en un programa social que es un programa masivo. También, y esto resulta de un cambio importante en la forma en la que se aprecian los proyectos y en la que se hacen. Específicamente lo digo porque la cosecha de lluvia hace una década era un tema relegado o incluso como no tomado en cuenta por las entidades de gobierno, incluso como ninguneado, ¿no? Bajo esta idea de, no, con eso no vas a solucionar el problema, ¿no? ¿No? Pero sin entender, pues, que en realidad la multifactorialidad de la situación socioambiental pues, exige también este tipo de acciones y ahorita más bien se está convirtiendo en una punta de lanza que está abriendo los espacios para nuevas formas de, ¿no? Como les decía, son 7 ejes, la cosecha de lluvia es solo uno, pero es uno que es tal vez el más fácil de ejecutar y es el que más probablemente pueda permitir el desarrollo de entornos que abran el espacio para los demás ejes, ¿no? Em, y no va solo, ¿no? La cosecha va con educación y va con otras, con el pensar sobre el consumo y el ahorro y la reducción de estos factores. Entonces ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahorita también colaboramos con el gobierno de Jalisco del estado, primero a nivel del municipio, y ahí fue muy interesante, porque el proceso llevó a una dinámica de carácter municipal
creciera a nivel estatal. Primero el proyecto empezó solo en el municipio de Guadalajara y de ahí Ok. se llevó ya una política de Estado a nivel de todo Jalisco que se ha mantenido y que sigue ejecutándose, ¿no? Estas dos son dos proyectos que derivaron en políticas públicas que aparte ya tienen una trascendencia sexenal, lo cual Ujú, es muy interesante. ujú, Este, entonces, habla de que hay posicionamientos distintos y hay un entendimiento distinto de lo que ahora hay un entendimiento distinto de las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, hemos podido trabajar con muchas entidades de gobierno. En Veracruz también hemos trabajado con el gobierno de Jalapa, por ejemplo, en proyectos muy interesantes. Y hemos trabajado pues, a nivel, sobre todo municipal y estatal, buscando, pues también yo creo que a nivel federal van a llegar estas ideas ahora y van a poder establecer nuevas dinámicas, ¿no? Sí. muy bien, muchas gracias. Gracias, No hay Delfín. de qué. Ay, excelente, muchas gracias. Gracias a los dos. Vamos con la pregunta de Gaby, por favor. Gracias, Jessy, y gracias, Delfín, por toda tu experiencia y todo lo que nos acabas de compartir. Sobre todo esta parte de la, ay, ¿cómo se llama? De la biomímica, ¿era? Biomimesis, sí, Biomimesis, me pareció muy o interesante. biomimicry. Ujú, Sí, biomimicry. Esa parte, bueno, esa sería mi primera pregunta muy corta, de ujú, qué fuentes nos recomendaríamos para acercarnos más a ellas. Y de emprendedor a emprendedor, ¿de qué ujú, manera podemos echar mano de las herramientas que usó Isla Urbana para conformarse, tomando en cuenta que Isla Urbana tiene como base, entre otras, justamente la biomimicry, una ujú, condición transdisciplinaria que nos comentabas al principio, y también su capacidad de generar política pública que nos comentabas ahorita un poquito con Adrián? Esas serían mis dos preguntas. ujú, ¿Qué claro. fuentes recomendarías para biomimicry y todo lo demás en relación a las bases de Isla Urbana? Ujú. Sí, bueno, Biomimicry, busquen el libro de Janine Benyus, que se llama así, Biomimicry. Ella lo escribió es gringa, entonces lo escribió en inglés, también está en español, aunque la traducción no, siento que hay ciertas cosas que se perdieron dentro del proceso de adecuación del idioma. eh, y la página del Biomimicry Institute es muy interesante. Les recomiendo, tienen otra página que se llama Ask Nature, Pregúntale a la naturaleza, donde viene muchísima información ya aplicada sobre diseños específicos o campeones naturales en la ejecución de ciertas funciones y así. Es una gran herramienta documental y como para el ejercicio de la investigación. Y Biomimicry, pues es padrísima, ¿qué te puedo decir? Soy biólogo y fue la que conectó la biología y el conocimiento natural con lo que después se convirtió en mi vida, que es el diseño. Parte de eso es porque después estudié urbanismo, que de hecho lo estudié en la Ibero, ¿no? Proyectos para el desarrollo urbano sostenible, y después me derivó a estudiar diseño industrial, ¿no? Y después algunas cosas de diseño industrial y acabé pues en diseño y desarrollo regenerativo, ¿no? Em, Sobre las bases de Isla, Biomimicry no es la base de Isla, o sea, eso es una cosa que yo dentro de mi carrera profesional y personal he desarrollado y de lo que doy clases. El origen de Isla Urbana en realidad es Renata Fenton y Enrique Lobnitz estudiando diseño industrial para el desarrollo de su tesis de licenciatura. Decidieron, y creo que ahí es donde de las bases centrales, primero es no dedicar su tesis a generar como un nuevo, como producto o un nuevo embalaje o un nuevo empaque o una nueva, no, sino dedicaron y más bien se pusieron a investigar a ver cuál es una situación imperante y cómo es que lo que acabamos de estudiar podría propiciar algo para cambiarlo, ¿no? De hecho, viviendo en Ciudad de México, se mudaron a la colonia Cultura Maya, que está en la parte media de la cuenca, en la delegación, ahora alcaldía, pero en Tlalpan. Este, y viviendo y estando ahí, lo que vieron y lo que descubrió Enrique fue, el asunto es el agua. En este lugar nadie tiene agua, pero todos los años las calles se vuelven ríos, ¿no?
tan fuertes que si empieza a llover sabes que no puedes ir a tu casa porque el río te lleva, ¿no? O sea, o no puedes salir, ¿no? Porque es peligroso. Y en ese contexto hicieron un primer ejercicio y descubrieron con una vecina, Clara Gaitán, eh, aliada de Isla Urbana desde hace muchísimos años, eh, que pues que cosechando la lluvia y buscando cómo mejorar su calidad, tuvo pues, una autonomía de muchos meses respecto a las dinámicas de gastos, ¿no? Entonces, eso es parte del origen, ¿no? Y entonces el origen viene desde el diseño industrial, del diseño industrial enfocado hacia resolver un asunto social eh, de, donde se puede resolver algo, ¿no? O mejorar la calidad de vida de las personas. Y de ahí pues ha derivado justo pues un proceso frugal, un poco como Jessica decía, donde con lo menos hacerlo más y desde un proceso de diseño social. Isla Urbana es una empresa social que el 90% de nuestro trabajo son proyectos masivos, de carácter social, ¿no? De donde tenemos varios financiadores, empresas, fundaciones, gobierno, instituciones nacionales, internacionales, universidades, ¿no? Hacemos procesos de investigación con varios, tenemos ahorita estamos trabajando con la Universidad de Toronto, con Virginia Tech Institute, estamos en pláticas con Stanford para poder generar procesos también pues, de investigación y de aprendizaje y de varias cosas, ¿no? Entonces, como que en el centro, en la parte interna, está eso, está el diseño puesto al servicio de resolver algo desde el diseño industrial y pues, es una idea grave, grávida, por así decirlo, en donde la fuerza de atracción magnética ha juntado a un grupo de personas, pues yo creo que excepcionales. El equipo de Isla Urbana es un gozo trabajar con ellos, es un gozo compartir una visión, es un gozo estar juntas y juntos. Con las ganas, el ímpetu y la voluntad de todas las personas que hay ahí, que es impresionante, la fuerza. Entonces, bueno, es un poco lo que me viene a la cabeza. Guau, es un proyecto súper vibrante, muy emocionante y sobre todo me hizo recordarme mucho del periodismo de soluciones, que también va mucho a esta parte de ir con la comunidad y aprender de sus dinámicas, que es mucho lo que hacen ustedes. Y felicidades por el acercamiento a las universidades, porque eso todavía los va a acercar más a las comunidades de diferentes Ujú. lugares. Gracias, Delfín. No hay de qué. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a los dos. Vamos con la pregunta de Xiomara. Adelante. Tenemos, Hola, buenas tardes, pero estás nadie activa del dedo. Eh, adelante. buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias Jessy y buenas tardes Delfín. Wow, también encantada, impactada, maravillada, y agradecida con la labor que hacen en Isla Urbana. Pues, ¿qué te digo? Nosotros los conocemos por Astrid Domínguez, que es amiga nuestra, que es parte de la producción audiovisual. Claro, del equipo de comunicación. Ah, qué chido. Sí, sí, ella es una buena amiga desde hace muchos años. Eh, Mi hijo es fotógrafo de naturaleza y conservación, es muy jovencito, él empezó muy niño y trabajaba a la par con el Doc Galindo y el Doc Sarucán en Conavio. Eh, Ah, wow. por ahí conocimos a Astrid y a, bueno, todo el equipo de Conavio maravilloso. Y bueno, de verdad, Astrid es una promotora incansable de ustedes, de la labor que hacen maravillosa. Y bueno, la verdad es que uno de los objetivos por los cuales me quería acercar a ti hoy es eh, a mi hijo siempre le he interesado, hay como que muchos lazos con ustedes, pero siempre le he interesado trabajar en estos proyectos, es divulgador de ciencia y buscaba, bueno, busca más bien, pues le encantaría colaborar contigo y yo también, yo me dedico, tengo una franquicia de emprendimiento infantil y nos dedicamos a ayudarles a crear sus negocios a los niños, pero enfocándonos en los emprendimientos sociales. Entre esos tengo opciones, tengo niños que quieren dedicarse precisamente al cuidado del agua. Entonces, me encantaría ver la posibilidad de hacer una alianza con ustedes, trabajarlo
y bueno, obviamente pues acercarnos a Astrid también. Y en particular, vi, por ejemplo, en el programa de gobierno de cosecha del agua, de lluvia, perdón, tienen ustedes tienen ellos un programa de defensores, defensoras del agua, como que enfocándose en los niños. En el caso de ustedes, leí apenas en una publicación de finales de octubre que hablan de guardianes de la lluvia. No sé si ustedes ya tengan un grupo de niños en particular por comunidades que los nombren así y que se dediquen a hacer labores precisamente pues de cuidado de la lluvia, de guardianes, como los llaman ustedes, y ver la posibilidad de que tanto mis niños emprendedores y la gente que le encantaría colaborar con ustedes, pues nos pudiéramos unir. Claro, Xiomara. Sí, mira, hay que organizar una llamada y platicar y pues indagar posibilidades, ¿no? Ver qué es lo que abren, está en el campo del potencial de justo de abrir colaboraciones. Sobre lo de las infancias, parte de nuestro programa educativo de escuelas de lluvias consolida un comité de lluvia y la figura de los guardianes de la lluvia, que entonces todas las escuelas en las que instalamos tienen esta figura y la idea es eh, como evocar, conminar a los estudiantes y su voluntad a convertirse en estos guardianes, ¿no? Y los guardianes son parte esencial de las dinámicas pues, educativas y de juego y lúdicas que hacemos con los estudiantes en las escuelas, ¿no? Y es parte pues, de la conformación de los comités escolares de lluvia. Entonces es así como lo manejamos y es así como lo hemos trabajado y casi todas las dinámicas. Tenemos muchas actividades diseñadas para nuestros proyectos que pues, utilizan este recurso para generar sobre todo voluntad, ¿no? Ok, Ujú. perfecto. Bueno, entonces, pues te buscamos, Sí, y te agradezco muchísimo. Gran inspiración, formo parte del laboratorio de innovación con Jessy. La verdad es que estas actividades, ayer mi hijo y yo vimos 3 veces el documental de ustedes y wow, qué maravilla. Véanlo, por favor. ¿En dónde Sí, lo podemos ver, Xiomara? nos mandaste al WhatsApp la liga, pero si quieres la compartimos, o bueno, no la quieres compartir aquí en el chat, pero increíble, felicidades, el trabajo, el documental en general, la labor de todos, maravillosa, y bueno, pues a los que nos apasiona en este caso, pues el cuidado de cualquier elemento que forme parte de la biodiversidad es maravilloso y en este caso obviamente, pues del medio ambiente y todo lo que representa el agua. Pues bueno, felicidades, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por inspirarnos, gracias por inspirar. De hecho, el próximo fin de semana tengo clase muestra con mis alumnos, 20 alumnos niños emprendedores, y les pienso pasar el documental de ustedes. qué chido. Vientos, Desde, súper bien. desde 4 añitos hasta los 20, puros niños emprendedores sociales. Entonces va a estar padre y pues ya estaremos contactándonos con ustedes. Muchísimas gracias. Claro, claro, ahí estamos en comunicación, Xiomara. Muchas gracias por tus palabras y por impulsarnos y por hacer todo esto. Gracias. Muchas Así. gracias. Muchas gracias, Delfín. Si eres tan amable de volvernos a poner sus redes sociales, porque hay varias personas que quieren su contacto, por favor, o comentarlo aquí, por favor. Muchísimas gracias. Ahí a todos y todas, Ludmi que nos dice que está muy impresionada y con mucha información por procesar y por compartir. Nos escribe desde Veracruz, que vaya como llueve en Veracruz. En época de lluvia captó un poco de la cantidad impresionante de agua que cae. Pues ahí ya, ingeniera, ahí tienes muchos fanáticos nuevos. Eh, sí que nos dejas con muchas preguntas. Le decía a mi socio por el chat, ¿qué estrés hídrico? Este,
Claro, es que como te lo reconocía Adrián, ¿no? Es un tema de necesidad básica, no hay mucho de dónde darle la vuelta. Sin embargo, tenemos que seguir sensibilizando, educando, y creo que esto ha sido clave de la fuerza gravitacional, de esta gravedad que, 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 pues como un pozo, pero un pozo pues virtuoso de acciones sociales, de la inventiva, de la creatividad, de la fuerza de trabajo de las personas, eh, pues logra transformar positivamente incluso pues escenarios tan críticos como el que, en el que nos encontramos ahora respecto al agua en el mundo, porque sí, no es nada más una situación concentrada, pero esto también lo quiero destacar para mis alumnos y alumnas, cómo entender un problema, cómo vivir un problema, ahora sí que en casa, como en el caso de los fundadores de Isla Urbana, nos permite ser sumamente creativos como para transportar y diversificar respuestas a partir de ese entendimiento, ¿no? Y de esa comprensión profunda de cómo se experimenta la contradicción de me inundo, pero no tengo acceso a agua y menos a buena agua, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no necesitamos ser genios del diseño industrial para comenzar. La conversación con Delfín nos deja muchas lecciones de por dónde podemos comenzar. Por ejemplo, este magnífico trabajo que hacen de alianzas. Yo conocí a Isla Urbana más o menos en 2016, cuando Enrique Lovnitz, uno de sus fundadores, pues presentó el proyecto cuando yo presentaba Innova Social, y claro, con todo su estilo desfachatado y auténtico y demás, pero pues generó estas sinergias, ¿no? En un momento y en un espacio en donde había universidades, bancos, en donde había legisladores, en donde había funcionarios de gobierno de secretarías clave. Entonces también podemos pensar, Gaby, en cuál es nuestra red de alianzas, en cuál es nuestra narrativa, en cuál podría ser ese proceso de capacitación o sensibilización para contar mi historia, ¿no? Entonces, creo que nos deja muchas lecciones. A mí, pues como formadora de emprendedoras y emprendedores sociales, me deja una reflexión profunda, y es que al ver este proyecto crecer, en todos los sentidos de la palabra, en cuanto a equipo, en cuanto a capacidad de influencia, en cuanto a capacidad de impacto social, que es el tema que nos tiene aquí a todos y a todas. Pues he visto como la mutación de un paradigma, y esto se me hace muy interesante. El paradigma que sigue a la innovación social es la innovación transformativa o transformadora. Y la diferencia está en que cuando se hace innovación transformativa o transformadora, ponemos a los diferentes innovadores sociales, a gente que puede crear nuevas tecnologías o que está desarrollando leyes o que está desarrollando literatura o academia o investigación respecto a un tema, y los pones todos a hablar en el mismo espacio. Les das de desayunar y sobre todo, ¿no? Guías una conversación productiva, interesante, ¿no? Tratando de exprimir toda su experiencia para en una serie de conversaciones así de valiosas, así de productivas, así de abiertas al aprendizaje colectivo, se pueda proponer política pública, ¿no? Entonces a eso se le llama, ¿no? Cuando la innovación social propone política pública, se le llama innovación transformativa y transformadora,
Y qué gusto, y como decía Shio, pues qué inspiradora conversación y qué gusto pues haber podido ver crecer esta iniciativa. Qué gusto haberte tenido, Delfín, en esta mañana, en este mediodía del otoño de nuestras conversaciones de innovación y emprendimiento social. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Vamos a poner el diploma de Delfín, por favor. Recuerden, por favor, también tomar su asistencia en el formulario. No olviden registrar su asistencia que el equipo nos compartirá. Igual, por favor, que el diploma de nuestro ponente. Hablando de estrés hídrico, ya no tengo agüita. Juan, tenemos por ahí el diploma de Delfín. Listo, muchas gracias, Juan. Muchas gracias al equipo de Ibero por habernos apoyado con la gestión de esta sesión. Quiero leer el reconocimiento de nuestro estimado ponente. Sé que estás muy ocupado, así que muchísimas gracias por darte el espacio y acompañarnos. El Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Delfín Montañana Palacios por su participación como ponente en el Seminario de Innovación y Emprendimiento Social de otoño, con una duración total de 2 horas el día 20 de noviembre del 2024. Te dejamos este reconocimiento de parte de mi amigo, el coordinador Óscar Everardo Flores Choperena, coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana. Delfín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y a todas. No olviden pasar su asistencia. Gracias por haber asistido a esta sesión. Tenemos el recordatorio de la siguiente. Delfín, estás invitadísimo. Estás invitadísimo. Tenemos a otra amiga en común. Ojalá que nos puedas acompañar. Vamos a compartir el seminario esta vez con Rebeca Ávila Barrios Cuellar y con Brenda Elizabeth Martínez. Ellas nos acompañan desde La Cana, que es otra empresa social, una empresa social que desarrolla un modelo híbrido, es decir, ellas trabajan para impactar positivamente, ofreciendo una alternativa de generación de ingresos para mujeres que se encuentran en situación de cárcel, para mujeres que están en la cárcel y entonces pues les dan esta alternativa buscando su empoderamiento económico. Y por otra parte, bueno, pues las capacitan, o sea, ¿cómo van a generar ingresos? Pues las capacitan, en este caso, en el desarrollo de un producto, que son muñequitos de crochet, que están muy bonitos, por cierto, los invito. Aquí no hay documental que revisar antes, a diferencia de nuestras últimas charlas, pero pueden revisar su página de internet para que se familiaricen con el proyecto, para que puedan hacer muy buenas preguntas y para que vean los productos que ofrecen, que están súper bonitas las cosas que están vendiendo para Navidad. Ellas han sido sumamente cuidadosas en la planeación de esta ponencia, con la cual vamos a cerrar nuestro seminario de otoño de innovación y emprendimiento social. Así que, por favor, no se lo pierdan. Y me preguntaron si todavía podían registrarse, aunque sea la última sesión. Sí pueden, digo, obviamente no tendrían la constancia ni nada de esto,
pero pueden asistir a la sesión si eso les interesa. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos sus amigos, equipos de trabajo o comunidades educativas, si todavía les interesa asistir. Entonces, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, Delfín. Gracias por tu valioso tiempo, toda tu experiencia compartida y por toda esta trayectoria y trabajazo que están haciendo. Muchas gracias, nos vemos, tengan muy buen día y semana. Gracias. Chao. Pues no se pierdan los documentales, queridos y queridas participantes. Aunque ya hayamos tenido la conversación, pues recuerden que este seminario se sube, así terminando, digamos, todas las conferencias, lo subimos a la página de Ongoing y pues lo pueden revisar. Vean, por favor, el docu de Rodrigo y de Alex. Veamos el docu que mencionó Xiomara en su intervención sobre Isla Urbana. Que tengan un excelente día. Gracias a todos y a todas.